Bien, recordarán ustedes que la clase pasada comenzamos a ver el capítulo de hidrostática y se hizo el análisis de una partícula de líquido que estaba a una determinada profundidad con una presión P y considerando que la densidad del líquido es ρ. Entonces, si recuerdan, lo que hicimos fue analizar una partícula de líquido y íbamos a encerrar a esa partícula al centro de un cubo de dimensiones diferenciales, diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. La partícula iba a estar, repito, al centro de ese cubo y lo que se hizo fue representar las fuerzas que actúan del exterior, ¿sí?, hacia las diferentes caras de ese cubo en las direcciones X, Y y Z. Entonces, a esas fuerzas se les denomina fuerzas de superficie y van dirigidas del exterior hacia las diferentes caras de este cubo. Bueno, les comentaba también que además de esas fuerzas denominadas de superficie, existen otras más que son las fuerzas denominadas de cuerpo, ¿sí? Esas fuerzas de cuerpo se pueden calcular mediante la segunda ley de Newton, con la ecuación de la segunda ley de Newton, como el producto, como ustedes saben, de la masa por la aceleración. La masa la voy a representar como el producto de la densidad ρ por el volumen diferencial, multiplicándolo por la aceleración. Así, de esta forma, en la dirección X, tenemos ahí el producto de la densidad por el volumen diferencial, que sería diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z, multiplicando a una componente X, que sería la componente de la aceleración en la dirección X. Lo mismo para la dirección Y. Tendríamos el mismo producto de la densidad por el volumen diferencial, compuesto por los términos diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z, y multiplicados por la componente Y mayúscula, que es la componente de la aceleración en la dirección Y. Lo mismo para la dirección Z. Bueno, si procedemos a hacer un análisis del equilibrio de las fuerzas, tanto de superficie como las de cuerpo, en las diferentes direcciones, y aquí en primer lugar he indicado la fuerza de superficie, la primera fuerza de superficie. A ver, voy a tomar en cuenta para hacer el análisis en la dirección X, ¿sí? Voy a tomar en cuenta esta fuerza que actúa en el sentido positivo del sistema de ejes coordenados y posteriormente esta otra estaría actuando en sentido negativo, ¿sí? De acuerdo a la convención que se indicó la vez pasada. Esto es esta convención de X hacia afuera del dibujo me está indicando la dirección positiva y hacia adentro del dibujo me estaría indicando la fuerza en la dirección negativa. Bien, entonces, de esas dos fuerzas que acabo de mencionar, voy a considerar en primer lugar, esta positiva y posteriormente tomaré en cuenta esta negativa. Entonces, en los términos, la primera P menos 1/2 de la parcial de P con respecto a X por el diferencial de X, multiplicando todo ello al elemento diferencial de área compuesto por los términos diferencial de Y y diferencial de Z. ¿Sí? Entonces, si tomo en cuenta esa fuerza y luego tomo en cuenta la negativa, pues aquí es donde estoy involucrando primero a la fuerza positiva y luego a la fuerza negativa. Esas dos fuerzas son las fuerzas de superficie, ¿sí? Le tengo que agregar la
fuerza denominada de cuerpo, que es la que acabo de indicar hace un momento, y que sería esta, en la dirección X. El signo que estoy involucrando ahí en esa ecuación de equilibrio, este signo, ¿sí? Aunque le puse más, pero realmente es un signo algebraico. Puede tomar en algún momento el signo negativo, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, si hago la suma algebraica de esos términos, para el equilibrio lo tengo que igualar con 0. Bien, ahora, el siguiente paso es el siguiente. Voy a desarrollar y a simplificar la expresión anterior. Esto es, en principio, se va a eliminar este P positivo con este perdón. Se va a simplificar este P por diferencial de Y por diferencial de Z con este menos P por diferencial de Y diferencial de Z. Ahora, ese ya se elimina. Los otros términos que se van a eliminar es el término diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, ¿sí? Si yo divido entre ese término, pues todo este término de diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z también se simplifica. Finalmente, ¿qué es lo que queda? Bueno, pues quedan estos términos que voy a indicar con una flechita. Queda el término menos la parcial de P, menos un medio de la parcial de P con respecto de X, menos un medio de P, de la parcial de P, con respecto a X. Esto es un entero, ¿sí? Y a la hora que paso el término ρ X al segundo lado de la ecuación, me queda negativo. Entonces, menos la parcial de P respecto de X igual a menos ρ por X. Entonces, finalmente, puedo tener esta ecuación, que la parcial de P respecto de X es igual a ρ por X. ¿Sí? Y esa sería nuestra ecuación 2.1a. Bien, de igual forma, si hago el desarrollo ahora para la dirección Y, ¿sí? Voy a tener las siguientes fuerzas que voy a indicar. La dirección Y, ¿sí? Tendría yo esta fuerza como positiva y esta otra fuerza de superficie como negativa. Ujú. Más la fuerza de cuerpo. Bueno, si hago el análisis en esa dirección Y, voy a tener ahora esta ecuación, que es precisamente, en principio, la fuerza positiva, luego la fuerza negativa y finalmente la fuerza denominada de cuerpo. De igual forma al caso anterior, con el signo algebraico. Ahí lo indiqué positivo. Va a depender el signo algebraico de el signo de la componente de la aceleración de la gravedad, perdón, de la aceleración, la componente de la aceleración en esa dirección Y. Ujú. Bien. De igual forma puedo desarrollar y simplificar y voy a llegar a una ecuación similar a la de la dirección X, pero ahora en términos de Y. De igual forma para la dirección Z. Esas tres ecuaciones, la 2.1a, 2.1b y 2.1c, se conocen como las ecuaciones estáticas de Euler. Bueno, ahora para saber en realidad cuál es el signo de la componente de la aceleración en las diferentes direcciones, aquí tenemos que hacer
una consideración que es la siguiente. ¿Sí? Si como única fuerza de cuerpo se va a considerar la debida a la acción de la gravedad, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poder considerar lo siguiente. La componente de la aceleración de la gravedad en la dirección X y en la dirección Y son iguales a 0. ¿Sí? Pero la componente de la aceleración de la gravedad en la dirección Z, ¿sí? Es igual a menos G. ¿Sí? Acuérdense que el sistema de ejes coordenados estaba definido hacia arriba positivo, hacia la derecha positivo y saliendo del plano del dibujo positivo. La aceleración de la gravedad actúa hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, el signo correspondiente a esa aceleración es negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se obtiene de las ecuaciones anteriores? Pues que la parcial de P respecto de X es igual con 0, que la parcial de P respecto de Y es igual también con 0, ¿sí? Al tener la componente de la aceleración Y igual con 0, ¿sí? Y finalmente la parcial de P con respecto de Z es igual a menos ρ por G, ¿sí? De aquí estoy sustituyendo que la componente de la aceleración en la dirección Z es menos G. Por esa razón, resulta finalmente la ecuación 2.2C con esa notación, que la parcial de P respecto de Z es igual a menos ρ por G. Bien. Es de poca utilidad tener estas ecuaciones de esa forma en derivadas parciales. ¿Sí? La utilidad más práctica es hablar de una diferencial total para posteriormente proceder a una integración. Entonces, miren, la ecuación que aparece más abajo y que estoy encerrando en un rectángulo color amarillo, ¿sí? Es para considerar ahora la diferencial total de la presión, la diferencial de P, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero ya no son derivadas parciales, sino quiero que aparezcan una diferencial total de la presión. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues del concepto que tenemos de diferencial total, a la primera ecuación la voy a multiplicar por diferencial de X y la voy a estar sumando a la segunda ecuación, así como la tercera. Entonces, la primera ecuación la multiplico por diferencial de X, esta segunda por diferencial de Y esta tercera por diferencial de Z. Y luego las sumo resultando esa ecuación que aparece ahí abajo, ¿sí? Que la diferencial total de P, ¿sí? Es igual a la parcial de P respecto de X por diferencial de X más la parcial de P con respecto de Y por diferencial de Y más la parcial de P con respecto a Z por diferencial de Z. Eso me representa la diferencial total de P, de la presión. Y eso es igual, de acuerdo al desarrollo que acabamos de hacer y al análisis del equilibrio de fuerzas, eso es igual a menos ρ por G. Y sabemos que ρ por G, ahí me faltó, aquí falta multiplicar por diferencial de Z. ¿Sí? Ya comenté que la primera ecuación se iba a multiplicar por diferencial de X
la segunda por diferencial de Y y la tercera por diferencial de Z. Entonces, ahí en esa expresión falta incluir, en esta, falta incluir aquí el término diferencial de Z. De tal forma que, entonces, esto lo corrijo y luego se los comparto, aunque ya lo subí a Classroom, pero hago esa modificación. Bien, entonces, la diferencial total de la presión, diferencial de P, es igual a menos gamma por diferencial de Z. ¿Sí? Esa es la ecuación que vamos a llegar. Para el caso de los líquidos, acuérdense ustedes que los líquidos los vamos a considerar como líquidos incompresibles. Entonces, la gamma, es decir, el peso volumétrico, lo vamos a considerar como una constante. Entonces, para poder hablar ya de una presión P, lo que necesitamos es integrar la ecuación anterior. La integral de la diferencial de P será igual a menos gamma por la integral de diferencial de Z. La gamma, observen ustedes que la estoy sacando fuera de la integral porque se ha comentado que en líquidos se consideran incompresibles y por lo tanto la gamma, como la densidad, pues es una constante. Bien, entonces a la hora de hacer la integración, como es una integral indefinida, pues resulta menos gamma Z más una constante de integración. Esa constante de integración es la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque en Z se está considerando la profundidad a la cual se va a hacer el análisis. En la superficie libre del agua, con Z igual con 0, la única presión que actúa es la presión atmosférica. Por esa razón, la constante de integración resulta igual a la presión atmosférica. Entonces, esta será, entonces, finalmente, la presión total a la cual se encuentra una presión dentro de el líquido en reposo, ¿sí? A una determinada profundidad. La Z se refiere a la profundidad a la cual se va a hacer el análisis. Aquí me preguntan qué pasa con el signo negativo. ¿Sí? Respondo. El sistema de ejes coordenados lo ponemos coincidiendo con la superficie del agua y hacia acuérdense que teníamos hacia arriba las zetas positivas. Si yo quiero analizar la presión total que hay a una determinada profundidad menos Z, ¿sí? Esta profundidad sería menos Z. Entonces aquí le pongo esto igual a menos Z. ¿Qué pasa cuando yo sustituyo? Si quiero saber cuál es la presión a esa profundidad menos Z, si yo la pongo aquí, pues que ese producto de menos gamma por Z menos Z negativo se vuelve positivo y de ahí el signo gamma Z. Nada más desaparece el negativo. ¿Sí? Entonces, con ello queda
respondida la pregunta que me hacía su compañera Brenda, en cuanto a el signo. Bien, entonces paso a lo siguiente. Nos vamos a enfocar ahora al caso exclusivamente de la acción de líquido. Es decir, en esta ecuación, esta última ecuación, voy a encerrar en un rectángulo rojo. En esta última ecuación, nada más voy a tomar en cuenta el efecto de la presión de líquido. Esta presión, en esta ecuación, el primer término, el término gamma Z, es la presión del líquido. El segundo elemento es la presión atmosférica local, ¿sí? Entonces, solamente me voy a referir al término que se le conoce como presión hidrostática, es decir, al término gamma Z, ¿sí? Para poder hacer lo siguiente. Entonces, presión hidrostática en líquidos. Me voy a enfocar, vuelvo a repetir, solamente a el término que corresponde a la presión hidrostática, el término gamma Z de la ecuación anterior. Entonces, la presión hidrostática ejercida por un líquido de peso específico gamma se transmite con igual intensidad y en todas las direcciones. Además actúa en forma perpendicular a cualquier superficie y varía linealmente con la profundidad Z. Ese término, entonces, es lo que se conoce como presión hidrostática. Como pueden ustedes observar, esa ecuación 2.3 representa la ecuación de una recta. Esa ecuación es la ecuación de una recta que tiene una representación gráfica, ¿sí? La representación gráfica se muestra en las figuras 2.2a y 2.2b. La 2.2a es para un líquido con gamma igual a constante, mientras que en el inciso B, el diagrama que está indicado en el inciso 2.2b, corresponde a líquidos con diferente peso volumétrico y con la condición de que no se mezclan esos líquidos. Bien, a esos diagramas se le conoce como diagrama de distribución de presiones o también prisma de presiones o cuña de presión. Con cualquiera de esos tres nombres se le conoce, ¿sí? Entonces, diagrama de distribución de presiones, prisma de presiones o cuña de presión. Cualquiera de esos tres nombres se le acostumbra denominar a la representación gráfica de la ecuación 2.3. Bien, entonces, como pueden ustedes ver en las figuras, se indica la representación, en primer lugar, la representación del diagrama cuando la densidad o el peso volumétrico es constante. Ya había indicado que esta ecuación, 2.3, es la ecuación de una recta. Entonces tiene como pendiente pues, el valor de la gamma, ¿sí? Si la gamma no es muy grande, menor al del agua, entonces la pendiente pues también no va a ser tan pronunciada. O mejor dicho, la pendiente sería más pronunciada. Si el líquido tiene una densidad o peso específico más grande que el peso volumétrico del agua,
entonces va a ser más extendida el diagrama de distribución de presiones. Ahorita lo vemos en los diagramas. Entonces, miren, aquí lo que estoy representando en el primer esquema del inciso A es que yo estoy considerando mi origen de la magnitud de la presión coincidiendo con la superficie de líquido. Entonces, ahí esa flechita me estaría indicando la magnitud de la presión. Mientras que la profundidad Z la voy a considerar así. Ya me olvido del signo, ¿verdad? Porque ya lo consideré en la ecuación anterior. Entonces, las zetas las voy a considerar en este sentido. Ya el signo ya no lo voy a considerar como negativo. Entonces, ¿qué pasa si Z es igual con 0? Pues tenemos que la presión hidrostática en la superficie del líquido sería igual con 0. Y esto es lo que está representando este punto de aquí. Presión hidrostática, exclusivamente la presión originada por el líquido, pues esa presión es 0. Conforme se vaya uno situando en el análisis en profundidades cada vez más y más grandes, pues la presión va a ir aumentando. Ustedes lo han experimentado. Por ejemplo, en el caso de una alberca, si ustedes se comienzan a sumergir cada vez más, pues van a sentir mayor presión. Pues eso es precisamente lo que nos indica esta ecuación. ¿Sí? La presión depende del líquido al cual se esté uno haciendo el análisis y de la profundidad Z. Entonces, conforme más grande vaya siendo la profundidad Z, la presión también va a ir aumentando de manera gradual y de manera lineal. Entonces, ¿qué pasa si analizo un plano ubicado a la profundidad Z? Pues tendría yo este diagrama que constituye un prisma, en este caso, con estas características. Ahí estoy indicando la distribución de la presión. ¿Sí? En aumento, ¿sí? Cada vez más, de acuerdo a la profundidad. A la profundidad Z, la presión vale gamma Z, la presión hidrostática. Y esa sería entonces lo que se conoce como la cuña de distribución de presiones o prisma de distribución de presiones o diagrama de distribución de presiones hidrostáticas. Bien, ¿qué pasa si tenemos ahora el caso de diferentes capas con diferentes líquidos? De tal forma que estos no se lleguen a mezclar, como es el caso, por ejemplo, de el agua y el aceite. Ustedes han notado que el aceite no se mezcla con el agua. Y como es más ligero que el agua, pues el aceite está flotando sobre el agua. Entonces, vamos a ver el caso de diferentes líquidos, obviamente con diferente densidad o peso volumétrico. Aquí les estoy mostrando en primera instancia el primer líquido, el más ligero de todos los indicados en ese dibujo. Ese líquido tiene un peso volumétrico igual a gamma 1 y una profundidad Z1. El siguiente elemento tiene un peso volumétrico mayor que el anterior, por eso está
más abajo y tiene un espesor Z2. Finalmente, el más pesado de los líquidos que aparecen ahí indicados, lo estoy ubicando en la última capa con un peso volumétrico igual a gamma 3, mayor que gamma 2 y una profundidad Z3. ¿Cuál sería el comportamiento del diagrama de distribución de presiones? Pues ya les había comentado hace un momento que para un líquido ligero, más ligero que el agua, pues la pendiente iba a ser más pronunciada, más vertical, por decirlo de esa forma. Pero conforme el líquido vaya aumentando su peso volumétrico, pues también de igual forma el diagrama sufrirá un quiebre, ¿sí?, en la pendiente, ¿sí? Y si nos ubicamos en el tercer estrato, pues vamos a tener una pendiente, pues todavía más tendida, ¿verdad? Ajá. De tal forma que la presión total en el fondo o a la profundidad Z1 más Z2 más Z3, pues viene representada como la suma de los productos gamma por Z y cada tramo. Y entonces, esta será la representación en gráfica de la denominada cuña o prisma de distribución de presión. Estos serían entonces los diagramas de distribución de presiones. Vamos a ver más adelante que podemos calcular la fuerza hidrostática, la fuerza que un líquido transmite a determinada superficie. La podemos hacer a partir del cálculo de este diagrama de distribución de presiones. Necesitamos determinar el volumen de ese diagrama para poder calcular la fuerza hidrostática y que ese líquido ejerce sobre alguna pared, sobre alguna superficie. Muy bien, entonces ya vimos diagrama de distribución de presiones. ¿Qué pasa con el aire, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo se comporta el aire? Bueno, pues para empezar, el fluido pues ya va a tener que ser considerado como un fluido altamente compresible. Entonces, tanto la densidad como tanto la densidad como el peso volumétrico van a ser función de la presión y de la temperatura. Entonces, a nivel del mar, se tienen expresadas unas características denominadas de la atmósfera internacional, de la atmósfera internacional estándar, que son las siguientes. Se ha registrado a nivel del mar una presión de 10.333 kilos sobre metro cuadrado. Esto está dado en el sistema gravitacional. Entonces se tiene esa presión. La presión atmosférica a nivel del mar es de 10.333 kilos sobre metro cuadrado. Para una temperatura del aire de 15 grados centígrados. Es importante también indicar que cada uno de esos elementos o características están indicadas aquí con un subíndice sub 0. Esto quiere decir que son valores estándar
para esas condiciones de la atmósfera, ¿sí? La denominada atmósfera internacional estándar. Esto es porque vamos a utilizar otras ecuaciones para poder calcular cómo varía el peso volumétrico, la densidad, la presión, etcétera, cuando no se tenga esa referencia de a nivel del mar. Bien, por otra parte, la gama para esas condiciones viene siendo de 1.225 kilos sobre metro cúbico, que es el peso específico del aire. La densidad de 0.125 kilos por segundo al cuadrado entre metros a la cuarta sería la densidad del aire. Bien, con esos valores de referencia, vamos a utilizar las denominadas ecuaciones de la atmósfera estándar. Estas se las van a mencionar en el laboratorio, pero pues vamos a ver cómo determinar diferentes variables que ya no están referidas al nivel medio del mar. Por ejemplo, la temperatura T varía de acuerdo a esta expresión, en donde T sub 0 pues es la temperatura que acabamos de ver en la lámina anterior. Entonces, aquí hay una relación de la temperatura T entre la temperatura de referencia T sub 0, que viene dada como 1 menos 2.26 por 10 a la menos 5, multiplicando a Z, en donde Z, ¿sí?, es la elevación sobre el nivel medio del mar en metros sobre el nivel del mar. Esto es, en la Ciudad de México sabemos que la altura en el centro de la ciudad es del orden de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si quisiéramos determinar la temperatura correspondiente a esa elevación, tendríamos que utilizar la ecuación 2.4a para poder determinar la temperatura de esa forma. La presión atmosférica local se puede obtener a partir de la ecuación 2.4b, nuevamente tomando en cuenta la presión P sub 0 de referencia que vimos en la lámina anterior. Lo mismo aquí, podemos despejar a la temperatura, y la temperatura T sub 0 es la temperatura que les mostré en la lámina que acabamos de observar. Finalmente, para el caso de la densidad, hay que utilizar esta ecuación 2.4c para determinar el valor de la densidad a una elevación z, ¿sí?, por arriba de la elevación media del nivel del mar, ¿sí? Nuevamente vuelve a aparecer aquí el valor ahora de la densidad ρ sub 0 como referencia. Bien, entonces esas serían las ecuaciones para poder determinar algunas características. Voy a pasar ahora, si no tienen alguna pregunta, a ver cómo se miden las presiones, ¿sí?, aparatos de medición. Una vez que ya sepamos cómo se mide la presión y cómo analizar un manómetro para el cálculo de esa presión, una vez que ya sepamos calcular la presión, analizar correctamente esa variación de la presión en una tubería principalmente, bueno, ya una vez que sepamos eso,
Vamos a proceder a resolver ejemplos de aplicación. Bueno, entonces, aquí en esta lámina estoy presentando uno de los dispositivos para la medición de presiones. Ustedes ya lo conocen y es el barómetro. El barómetro es un dispositivo para medir presiones atmosféricas. Como pueden ver en el dibujo, un barómetro consiste en un tubo de vidrio, generalmente, un tubo vertical de vidrio que está alojado dentro de un recipiente. Ese recipiente contiene mercurio. Entonces, por el efecto de la presión atmosférica, el mercurio asciende una cierta altura, ¿sí? Esa altura a la que asciende el mercurio, pues obviamente va a estar en equilibrio con la única fuerza que está actuando en la superficie del mercurio, ¿sí? Ubicado dentro del recipiente. Entonces, como ven aquí en este dibujito, aquí están representando a la presión del aire, es decir, la presión atmosférica. En función de esa magnitud, pues va a ser el ascenso del mercurio dentro de ese tubo para poner en equilibrio la presión del aire con la columna de líquido que ascendió dentro del barómetro. Sabemos nosotros que la lectura que se tiene al nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Vamos a calcular cuánto sería la presión. Y lo acabamos de ver. La presión es igual a la gamma, la presión hidrostática es igual a gamma Z. Bien, ¿cuánto vale la gama del mercurio? Pues en términos generales sería 13,600. El valor exacto es 13,590 y algo, muy cercano a 13,600. Bueno, la Z entonces sería la altura que ascendió el mercurio dentro de ese tubo barométrico. Si la gama del mercurio la estoy manejando en kilos sobre metro cúbico, pues voy a sustituir la altura del mercurio en metros. Entonces sería por 0,76 metros. Ese producto va a dar finalmente la presión atmosférica local. Por favor, si me ayudan a calcular ese producto, 13,600 por 0,76. Deben estar llegando a este resultado. Díganme si sí está bien o no. Sí, Sí, profesor. profe. ¿Eh? Ok. Entonces, ustedes saben que la lectura del barómetro a nivel del mar, ¿sí? Corresponde a 760 milímetros de mercurio. Ya acabamos de ver que la presión hidrostática es igual al producto de la gamma por la Z. Entonces, la gamma del mercurio es 13,600 por la Z que asciende el mercurio dentro de este tubo. Entonces, toda esta presión que origina esa columna de mercurio, pues es equivalente a la presión
que se ejerce la atmósfera en la superficie del líquido que está dentro del recipiente. ¿Sí? Entonces ya sabemos, la presión atmosférica a nivel del mar es del orden de 10.336 kilos sobre metro cuadrado. Bueno, entonces pasamos al siguiente dispositivo. Un tubo piezométrico. Miren, aquí les muestro una figura que está representando la conexión de ese tubo piezométrico. El tubo piezométrico en realidad es este tubo de aquí. ¿Sí? Ese es el tubo piezométrico, que está conectado a una tubería. La tubería es la circunferencia que está representada abajo de la conexión con el tubo piezométrico. ¿Sí? Obviamente el tubo ahí está visto de frente. Si viéramos una instalación real, aquí en la fotografía que está a la derecha, aquí hay una tubería que pueden ustedes ver en color azul. Bueno, ahorita la estoy marcando con una línea en color verde, pero la pintura de esa tubería es azul. Yo acabo de marcarla con una línea verde. Bueno, si ustedes revisan también o se alcanza a apreciar, en la parte superior del tubo está ubicado una varilla que está sujetando a una manguera. ¿Sí? Aquí la manguera sale al medio ambiente, conectado al medio ambiente. Bueno, entonces, esa sería la conexión que se haría entre una tubería con un piezómetro. Y la tubería, pues es de sección circular, la cual pues está mostrada, esta representación aquí en este esquema, ¿no? Entonces, la conexión es muy simple. El tubo piezométrico es un simple tubo vertical. Ese tubo o manguera, pues debe ser transparente para que pueda eh, la, la persona que va a hacer la lectura pueda medir. Entonces, aquí en esta parte que voy a señalar a continuación, se colocaría una regla para hacer la lectura a la cual asciende el líquido dentro de ese tubo piezométrico. Ahí habría una regla, ¿sí? Pegada a esa era o esa vertical para poder medir la lectura que asciende el líquido dentro del tubo piezométrico. Bueno, entonces la descripción es la siguiente para el tubo piezométrico, como se indica ahí en la lámina. Se utiliza para medir presiones estáticas moderadas de un líquido que fluye dentro de una tubería. ¿Qué vamos a entender como una presión estática moderada? ¿Sí? Bueno, los tubos piezométricos, como lo acabo de indicar, tienen una regla graduada pegada a ese tubo piezométrico. Entonces, realmente para medir una presión con un piezómetro, pues solamente se pueden medir presiones pues que no sean muy grandes. Por eso ahí se indica que presiones estáticas moderadas. No hay una magnitud así para poderlo
poner aquí como un límite, pero más o menos las lecturas que hagamos con un tubo piezométrico no deben de rebasar más allá de los 2 metros, ¿sí?, de altura. Entonces, un tubo piezométrico normalmente se utiliza para tener lecturas no más allá de 2 metros. ¿Por qué? Porque como se está utilizando el mismo líquido que circula por la tubería, pues una persona eh, que requiera hacer la medición, ¿sí?, pues tendría que ser acorde a su estatura. Entonces, más o menos la altura mm, pues media a la cual se está presentando con mayor frecuencia en el ser humano, pues anda alrededor de los 1,60, entre 1,60 y 1,70. Entonces, pues más o menos alrededor de esa altura, pues no tendrían problemas de hacer la lectura. Por eso les decía que el tubo piezométrico se recomienda para registrar presiones estáticas moderadas de un líquido, que vamos a entender como una presión moderada, pues aquella que no rebase los 2 metros de columna de líquido. Si rebasa los 2 metros, no es de que un tubo piezométrico no pueda registrar esa altura, pero pues ya comenzaríamos a tener problemas de medición, porque pues imagínense una persona más bajita, ¿sí?, pues se tendría que subir a una escalera, entonces eso ya empieza a dificultar la lectura, ¿sí? Entonces ahí se cambia de aparato de medición, que ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces, una vez hecha esa aclaración, los tubos piezométricos se recomiendan pues para realizar lecturas no más allá de los 2 metros, ¿sí?, por las razones que acabo de explicar. Dice ahí que consiste en un tubo o manguera transparente, que es lo que les mencioné hace un momento, ¿sí?, de diámetro pequeño, ¿sí?, conectado al interior de la tubería mediante un niple, que es un dispositivo que nos va a permitir hacer la conexión entre la tubería con el tubo piezométrico. El extremo, como ya se los mencioné y como viene representado aquí en la fotografía, la manguera, si lo alcanzan a apreciar, hay una manguera ahí que se dobla, ¿sí?, a la salida, está conectada o está abierta a la atmósfera. Dice ahí que el líquido en el interior del tubo o manguera asciende a una altura Z que equilibra la presión de la tubería. A partir de la altura o columna piezométrica Z multiplicada por el peso específico gamma del líquido en la tubería, se determina la presión en la conducción respecto al centro de la misma. Bien, entonces, ¿cómo calculamos la presión? Pues la presión al centro de la tubería, denominada en la sección A, es igual al producto gamma Z. Si ustedes se fijan, lo que he comentado hasta este momento radica solamente en el uso del concepto de presión hidrostática, es decir, el producto gamma Z, que ya lo hemos venido mencionando o ya lo he venido mencionando. Bien, otro dispositivo. ¿Qué pasa si necesitamos medir presiones que ya rebasen alturas de columna de líquido de 2 metros? Pues se comienzan a utilizar otro tipo de dispositivos, como por ejemplo los manómetros diferenciales abiertos. Esos manómetros consisten en un tubo transparente en forma de U, que está parcialmente lleno de un líquido pesado, ¿sí?, en la parte que corresponde
al tubo doblado en forma de U. Uno de sus extremos se conecta generalmente de manera perpendicular a un depósito o a una tubería que está trabajando a presión. Se dice que una tubería trabaja a presión cuando la presión que se registra en la tubería es diferente de la presión atmosférica local. Sirve para medir presiones relativas positivas, es decir, presiones mayores que la atmosférica, lo cual se representa con la figura 2.5a. O también, en algunos casos, permite medir presiones negativas, también denominadas depresiones, como es el caso de la figura 2.5b. Bueno, les voy a presentar el análisis de cómo se calcula la presión al centro de la tubería con el dispositivo denominado manómetro diferencial abierto. Entonces, para que les vaya quedando más claro, cuando ya la presión en la tubería comienza a ser más grande, ya la utilidad de los piezómetros para medir esa presión ya no es práctica. Entonces se utilizan manómetros diferenciales abiertos con la condición de que en el tubo en U se agregue, generalmente va a ser el líquido más pesado que el que circula por la tubería y que por lo general es mercurio. Bien, a continuación entonces voy a hacer el análisis del cálculo de la presión aquí en A con base a estas mediciones que se están indicando ahí en la figura 2.5. Miren, voy a escribir cuál sería el análisis. El análisis lo voy a ir haciendo, ¿sí?, a partir del centro de la tubería, ¿sí? Luego voy a hacer ese análisis hasta llegar al otro extremo. Voy a ir siguiendo el recorrido del dibujo. Voy a comenzar entonces con el primer término. Voy a poner aquí al centro de la tubería, la presión es A. La presión es A. ¿Sí? Presión en A. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Si en todo este tramo que voy a señalar, en todo este espacio, la Z no cambia, ¿sí? Por lo tanto, la presión aquí o acá es la misma. ¿Por qué digo esto? Acuérdense que la presión depende de dos variables, de la gamma y de la Z. Si la Z no cambia en un plano horizontal, pues la presión tampoco va a cambiar en ese nivel. Va a cambiar cuando se modifique la altura o se modifique el elemento, en este caso, mercurio, que está ubicado dentro del tubo en U. Entonces, el siguiente paso es hacer el análisis del plano que acabo de poner con esa línea en amarillo. Lo voy a hacer hasta donde comienza a manifestarse la presencia del mercurio, ubicado a una profundidad Z más abajo que el de la sección A. Bien, aquí es importante señalar que si pasamos de un análisis de un plano superior, como es el plano A, marcado en amarillo, y ahora modifico el análisis a un nivel más bajo, como el mostrado aquí, en donde inicia el mercurio, es lógico que la presión va a aumentar.
Entonces aquí le voy a poner más gamma. Le voy a poner así, gamma 1 por Z. ¿Y eso qué es? Pues eso es la presión hidrostática que me origina esa columna Z de líquido, ¿sí? Entonces, ahí dentro del análisis ya voy considerando más gamma por Z. Entonces ya estoy considerando la presión hasta la zona en donde inicia el mercurio. Ahora, ¿qué es lo que sigue dentro del análisis? Ahora, el análisis lo voy a llevar a cabo de la siguiente manera. Déjenme aquí terminar de escribir la expresión. Llevo hasta ahí vamos del análisis. Llevo de análisis. Siguiente paso. Voy a pasar de este plano hasta donde haya otro cambio de líquido. En este caso, aquí voy a hacer el análisis hasta esta parte superior, ¿sí? Porque ya después está abierto ese tubo en U a la atmósfera. Bueno, entonces, ¿qué pasa si paso de este plano a un plano ubicado más arriba? Pues la presión, ¿qué le va a pasar a la presión? Pues la presión va a disminuir. ¿Por qué disminuye? Pues porque al estar sujeto a una zona más elevada, estamos quitando columna de líquido, en este caso menos gamma. Voy a borrar esta parte, que tengo que hacer referencia a lo siguiente. Más gamma 1 por Z. Ahora sí. Entonces le pongo aquí menos gamma 2, que sería la del mercurio, por el delta Z. ¿Sí? Y observen lo que voy a hacer a continuación. Esto lo voy a igualar a 0. ¿Por qué hago esto? ¿Sí? Acuérdense que comencé diciendo que el análisis lo iba a llevar a cabo, ¿sí? Haciendo todo este recorrido, comenzando desde aquí, luego hice el análisis acá y finalmente acá, ¿sí? Hasta llegar al otro extremo del medidor. Lo estoy igualando a 0 porque lo único que estoy considerando es el efecto de la variación de la presión del líquido, ¿sí? Ya llegué ahí en el extremo del lado derecho, ¿sí? Ya llegué al nivel de la superficie del mercurio, en donde la presión ahí del líquido en la parte superior derecha es 0. Ya no hay más columna de líquido por encima, ¿sí? Y entonces, por esa razón, la estoy considerando ahí la suma algebraica igual con 0. Es cierto que como está abierto el tubo, aquí la presión sería la presión atmosférica. Pero vuelvo a repetir, no estoy considerando el efecto de la variación de la presión ahí, considerando a la presión atmosférica, sino más bien solamente a la variación de la presión hidrostática. Entonces, ya una vez que tengo ese desarrollo, el siguiente paso es despejar el término presión en A.
Eso es lo que quiero calcular. Entonces, despejo y me queda. La presión en A sería igual a la gamma 2 por delta Z menos gamma 1 y esa sería entonces la solución para poder determinar la presión ahí. Voy a inventar aquí valores y ustedes me ayudan a calcular la presión. Por ejemplo, la gama, si la gama 1 es agua, la gama 2 es mercurio, ¿sí? Y voy a considerar una Z igual a 20 centímetros y una delta Z igual a 0.25 metros, 20 centímetros. ¿Cuánto vale la presión en A en kilos sobre metro cuadrado? Por favor, si me ayudan a calcularlo. ¿Cómo van a calcular esa presión? Con esta ecuación que acabamos de obtener con base al análisis. ¿Cuánto vale esa presión? ¿Cuánto es la gama del agua? 1000 kilos sobre metro cúbico. ¿Cuánto es la gama del mercurio? 13,600 kilos sobre metro cúbico. ¿Qué resultado es en kilos sobre metro cuadrado? A mí me da 3200. 3200. 3,600 por 5. 1,120. A ver, lo voy a desarrollar. 13,600. ¿Cuánto te dio? ¿3,000 qué, compañero? A mí me da 3200, profe. Así es, 3200. 3,200 kilos sobre metro cuadrado. Ese es el resultado para estas lecturas que estoy indicando. 3,200 kilos sobre metro cuadrado. Ese es el resultado. ¿Sí? Bueno, voy a hacer lo mismo, es decir, el análisis, pero ahora para el manómetro diferencial que está indicado en el inciso B. ¿Sí? Y me voy a ir un poquito ya más rápido porque pues ya sabemos cómo varía la presión ahí. Bien, partiría de lo siguiente. Voy a partir de este valor al centro de la tubería. Presión en A.
más gamma 1 Z más gamma 2 por delta Z. Y esto igual a 0. A ver, ese sería el análisis. ¿Sí? Gamma 1 por Z es la presión que me origina esta columna Z de líquido con peso volumétrico igual con gamma 1. Al pasar de ese plano a otro plano más bajo, ¿sí? Hay que seguir aumentando la presión. Entonces, la presión hidrostática es el producto gamma Z. Entonces, en este caso sería gamma 2 por delta Z. Y eso igual con 0. ¿Por qué 0? Otra vez por la misma situación que les mencioné hace un momento. La presión en cualquier líquido en reposo en la superficie libre es igual con 0. Si bien es cierto que en la parte superior actúa la presión atmosférica, no la estamos considerando porque en el análisis solamente estoy manejando el puro efecto de la presión hidrostática, es decir, de los términos gamma Z. Bien, finalmente, Profesor, ¿sí? entonces, digamos que hay dos líquidos en el manómetro. Así es. Ok, Desde, entonces, por ejemplo, el agua sería el que está del lado de A y el ajá, mercurio sería el que está en líneas. así es, así es, así es. Por Perfecto. esa razón, ¿por qué se están manejando dos líquidos de diferente peso volumétrico? Les comenté de que ya no es posible desde el punto de vista práctico medir la misma presión con un piezómetro. Entonces, para medir presiones más grandes, pues se introducen este tipo de medidores en donde hay dos líquidos de diferente densidad o peso volumétrico. Ajá. Bien, entonces, ¿cuál sería el resultado aquí? Presión igual, presión en A igual a, observen que todo va a ser negativo, menos gamma 1 por Z, menos gamma 2 por delta Z. Vamos a hacer el mismo, con los mismos valores de la gamma utilizados para el ejemplo anterior. Voy a poner aquí igual gamma 1, agua, gamma 2, mercurio, ion. Y voy a manejar los mismos valores que les di hace un momento, es decir, Z igual a 20 centímetros y delta Z igual a 25 centímetros. Con esos valores, por favor, díganme cuánto da la presión en A en kilos sobre metro cuadrado. A mí me da menos 3600. ¿Ok? A los demás también. Menos Sí, perfecto. 3600 kilos. Kilos sobre metro cuadrado. ¿Sí? Bueno, tenemos una presión ahí negativa. Eso quiere decir que la presión que se está registrando con este medidor
Al ser negativa, eso nos quiere decir que es menor que la presión atmosférica local. Ahorita todavía no hemos visto cómo calcular o cómo tomar en cuenta la presión atmosférica local. Ya vimos la ecuación, pero en el capítulo anterior vimos cómo calcular una presión atmosférica. ¿Sí? Sin embargo, ahorita nada más estamos tomando en cuenta la pura o el puro efecto de la presión hidrostática. Entonces, aquí en este segundo caso, cuando tenemos presiones negativas, esto querrá decir que la presión es menor que la presión atmosférica local. Mientras que para el caso de presiones positivas, como fue el caso del ejemplo del inciso A, la presión resultaba positiva. Esto quiere decir que la presión es más grande que la presión atmosférica local. Eso es el significado de el signo positivo y negativo. Bueno, la siguiente lámina se muestra el desarrollo de las expresiones que les acabo de mostrar. Para el inciso A, llegamos a esta ecuación y para el caso del inciso B, acabamos de llegar a esta ecuación. Ya vimos los resultados. ¿Sí? Hay otro tipo de medidor que lo vamos a ver la próxima clase. Es el manómetro diferencial cerrado. ¿Sí? Eso lo veremos la próxima clase. Vamos a hacer igual el análisis siguiendo un recorrido manométrico. Este material ya lo tienen en claro, ya lo subí, entonces lo pueden ver, al igual que también los ejemplos que vamos a ver. Todo ese material ya lo tienen en claro, entonces lo pueden consultar. Y también ya está la clase del viernes pasado. Más al rato subo la sesión del día de hoy. Bueno, voy a dejarle hasta aquí. Y entonces nos veríamos para continuar con el tema hasta el próximo viernes. Acuérdense que el miércoles es 15 de septiembre, es día feriado, no vamos a tener clase. ¿Sí? Entonces nos veríamos hasta el viernes de esta semana para continuar con el tema. Voy a pasar lista. Y conforme vaya pasando lista, los que quieran abandonar la sesión lo pueden hacer para incorporarse a sus demás actividades. Que tengan buen inicio de semana y que tengan una semana bastante buena. Alarcón, Adame. Presente, profe. Sí, gracias. Almanza Martínez. Presente, profe. Gracias. Barrueta de la Barrera. Presente, profe. Sí, gracias. Calitl Medina. Camacho, Camacho. Presente, profesor. Sí, gracias. Maestro, Khalid Medina acaba de mandar. Sí, ya vi en el chat. Gracias. Cuchi, Segovia. Presente. Gracias. De la Cruz, Hernández. García, Islas. Presente, profesor. Gracias. Guzmán, Montijo. Presente, profesor. Sí, gracias. Jiménez Salgado. Presente, profesor. Gracias. Juárez Arellano. Presente. Gracias. Lozada Montañez. Presente, profe. Gracias. Juárez López. Presente, profe. Gracias. Manfrini Leiva. Presente, profesor. Sí, gracias. Martínez López. Presente. Gracias. Montoya San Juan. Presente, profesor. Gracias. Pérez Becerra. Presente. Gracias. Pérez Morales. Presente, profe.
Sí, gracias. Pérez Pérez. Presente, profe. Gracias. Espinosa Delgadillo. Presente, profesor. Sí, gracias. Ruiz Marvin. Presente. Gracias. Ruiz Martínez. Presente, profe. Gracias. Ruiz Santiago. Presente. Gracias. Salas Boris. Presente, profe. Gracias. Sámano Ramírez. Presente. Gracias. Sánchez Prado. Presente. Gracias. Zaragoza Hernández. Presente, profesor. Sí, gracias. Cortés Orozco. Presente, profesor. Ok, gracias. Bueno, pues le dejamos aquí. Nos vemos hasta el próximo viernes. Que la pasen bien. Gracias, profesor. Hasta luego. Igualmente. Profe, hasta luego.